La situación entre México y Estados Unidos, muchas ocasiones es importante ponerla sobre la mesa y reflexionar de manera seria, responsable y profesional. ¿Qué está pasando? Por eso a veces hay que analizarla, ponerla en el escenario público, a efectos de que se razone y se reconsideren cosas que pueden afectarnos con profundidad. Ya tenemos bastantes problemas y muy graves problemas con la pandemia y con la economía, como para pelear con Estados Unidos de manera directa o indirectamente. Por ejemplo, el no reconocimiento del triunfo electoral de Joe Biden por parte del gobierno mexicano fue un hecho por demás, pues no vergonzoso propiamente dicho, sino fue un hecho realmente apegado a la empatía o a la emoción política y de conveniencia a favor de Donald Trump. Ya después se hizo lo concerniente, se escribió una carta, después se hizo una llamada telefónica entre ambos presidentes y quedaron en llevar la fiesta en paz. Sin embargo, el hecho de la horrible violencia que está viviendo Washington, D.C., que es la capital de los Estados Unidos, con toda esta violencia anarquista de los ultraderechistas que están exigiendo una serie de cosas irracionales ante la tremenda derrota que tuvo Donald Trump contra Joe Biden en la pasada elección presidencial, es incomprensible, inclusive irracional, el hecho de que México ni tan siquiera emita un Twitter, un comunicado, una expresión en este momento que se está dando esta situación que pone a la democracia de los Estados Unidos contra la pared. Yo creo que si se está con la ley y se está con las instituciones y se está con tus socios comerciales, debes de expresar cuando menos tu pesar, tu preocupación o tu inquietud por las violaciones múltiples a las leyes, a las instituciones y a la democracia, en este caso de los Estados Unidos, porque estás hablando de tu socio comercial. Es lamentable aceptar que a lo menos en el caso de México, los mariachis callaron. Lo hizo Gran Bretaña, lo hizo Francia, pero sobre todo Canadá, que también es socio comercial de Estados Unidos, expresando sus puntos de vista severos contra lo que está sucediendo. E insisto, en México los mariachis callaron. Y creo que no se vale. No se vale porque es totalmente inverosímil muchas cosas que están sucediendo y que están contaminando la relación con los Estados Unidos, de la cual nos podemos lamentar más adelante porque tenemos mucho que perder los mexicanos. Y no solo los que estamos viviendo en México, sino nuestros paisanos que están en los Estados Unidos y que pueden pagar los platos rotos de una desacertada política exterior que está haciendo mucho daño. Es inverosímil la propuesta que se da del más alto nivel de la política mexicana de invitar a darle asilo político al creador de la principal acción terrorista digital cibernética en el mundo, como ha sido el personaje de Wikileaks, que han dado por todo el mundo y que ahora le ofrecemos asilo político. ¿En calidad de qué? ¿Cómo vamos a asilar políticamente a alguien que es enemigo de nuestro socio comercial y que ha generado múltiples daños, violando la seguridad nacional tanto de Estados Unidos como de muchos otros países, incluso México? No se puede, porque de lo contrario van a suponer, y con justa razón, nuestros socios comerciales, que estamos apoyando a terroristas. Y eso no lo podemos permitir. El otro punto que también no es menor es que nosotros tenemos la doctrina Estrada, que implica la no intervención de México en los asuntos internos de otro país. Y resulta que no opinamos cuando son cosas de la democracia
o de las elecciones, como lo está pasando en Estados Unidos, y si nos metemos en hasta ofrecerle casa, comida, albergue y gastos pagados al principal terrorista cibernético que tiene el mundo, que es el de Wikileaks. Por eso es importante entender cómo es posible el hecho de que una empresa privada de los mismos Estados Unidos, una empresa privada mundial como es Twitter, le congeló su cuenta a Donald Trump, pero lo más grave y lo más lamentable no es que le hayan quitado su cuenta durante 12 horas para que no esté tuiteando cosas que provoquen más violencia y más daño a la política interna de Estados Unidos, sino lo más lamentable, penoso y grave, por supuesto, es que se esté considerando la posibilidad de destituirlo como presidente de la República cuando le faltan tan solo pocos días para entregar el poder. Está generando una desestabilización sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, muy lamentable para el pueblo de aquel país, pero muy mal ejemplo para sus vecinos, los mexicanos y los canadienses, porque después esto va a ser incontrolable. Es increíble que estén considerando la posibilidad en declararlo literalmente loco, es decir, afectado de sus facultades mentales para ejercer el cargo de presidente de los Estados Unidos los últimos días que le quedan de aquí al 20 de enero para seguir siendo presidente. Es algo que nunca nos hubiéramos imaginado que podía suceder en esta época moderna. Igual, también es incomprensible el hecho de que el gobierno de México saque un decreto en el que inhibe y prácticamente le da la espalda a la lucha, al combate contra el narcotráfico internacional, dejando atados de manos a los agentes de la DEA, del FBI, del Departamento de Estado, para que puedan accionar en México y encontrar cosas que nuestras autoridades no encuentran. Aquí la preocupación es que entonces luego, al margen de lo que se envía de aquí para allá o pasa por México y se va a Estados Unidos, que es la maldita y desgraciada droga, el problema que nosotros tenemos es el dinero que regresa de Estados Unidos a México y que llega al poder del crimen organizado. ¿Y qué decir de las miles y miles y millones miles y miles de armas y millones de cartuchos o de balas que entran por las fronteras rumbo a México? Tenemos que ponernos alertas porque de lo contrario vamos a estar al borde de una guerra civil entre las autoridades y el crimen organizado. Y aguas, porque el país puede explotar de una manera inimaginable. Por eso todas estas reflexiones son importantes hacerlas, porque si bien es cierto, pues los gringos tendrán sus problemas y los tendrán que resolver ellos. Lo que no es comprensible como un personaje como Donald Trump, que en la elección de hace 4 años, recordemos, contra Hillary Clinton, perdió por 4 millones de votos, pero por el sistema raro que tienen ellos de que es por distritos, ganó la presidencia. Y ahora que busca la reelección, pues perdió por el doble o el triple más de votos. Más de 10 millones, 15 millones de votos populares, de persona por persona, que tuvo menos que Joe Biden. Y en distritos ni se diga, le puso una paliza. Y entonces luego, ¿cómo es posible no apoyar a tu socio comercial con el que acabas de mandarle una carta, con el que acabas de hablar por teléfono para decir que vas a llevar las relaciones muy bien, que nos vamos a entender muy bien y que todo va a caminar? Por eso es importante mencionar algunas razones que pueden ser consecuencias graves para los mexicanos si seguimos picándole la cresta al poderoso o retando a los Estados Unidos. A veces hay que entender que no nos podemos poner a las patadas con Sansón. Por eso es importante poner tan solo ejemplo de lo que nos puede pasar. Algo importante es
Tan solo con imponer aranceles a productos de exportación agrícola, ganadero, pesquero, minería, las manufacturas, nos ponen de rodillas, nos ponen hincados en un grave problema a nuestra economía y nos hacen tronar. Si nos vamos al tema de la deuda, la mayor deuda externa de México, de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad y del gobierno mexicano, es con los Estados Unidos. La refinación del petróleo mexicano, el que se saca en México, se manda a Texas para que allá lo refinen y lo conviertan en gasolina, en diésel, en turbocina, en gasavión y nos lo manden a México. ¿Sabía usted que México solo tiene 4 días de capacidad de almacenamiento en tanques propios de Pemex para distribuir todos estos productos en nuestro país? Yo sé que no lo sabía. Muchos no lo sabemos. Recientemente se dio a conocer, porque no tenemos esa infraestructura. Entonces, ¿cómo nos vamos a pelear con quien nos recibe el petróleo, lo refina y nos lo devuelve convertido en combustible? Nomás nos cierran tantito la llave y el envío de buques con gasolina, diésel, gasavión, turbocina y combustible. Y se detiene el país. Aguas con eso. Y más grave aún, todos vimos con mucha alegría el día de ayer que las remesas superaron las cifras históricas del dinero que mandan los paisanos a sus familiares, a los pueblos, que le llega a la gente, que es derrama económica, que es dinero que se gasta en México. Imagínense que por revanchismo o por lo que usted quiera, nos pongan un impuesto altísimo para el envío de esas remesas a México. Nos pegan en la torre. ¿Y qué decir finalmente? Si ya entrados en gastos y peleados, porque parece que estamos queriendo provocar un pleito que no se merece Estados Unidos, pero mucho menos se merece México y los mexicanos, estamos poniendo en riesgo el TEC-MEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que recientemente se acaba de firmar y que sabemos que tiene un serio conflicto con el problema que se está teniendo en este momento con las piedrotas en el camino que se le está poniendo a la producción de energía solar y donde hay muchas inversiones norteamericanas. No juguemos con la buena suerte de México porque Estados Unidos está ocupado en sus propias broncas, con su pandemia, con sus elecciones, con sus problemas. No le busquemos 3 pies al gato. El hecho de que puedan cancelar el Tratado de Libre Comercio de un solo plumazo por una mala relación entre México y Estados Unidos no solo nos va a poner de rodillas. Ya somos el segundo socio comercial de México en el mundo. Antes éramos el primero, ahora China ya nos ganó. Al rato nos van a rebasar otros países. Y después no va a haber reversa. Y vamos a tener que decir que ya ni llorar es bueno. No somos autosuficientes. No somos tan poderosos como ellos. No nos pongamos, nosotros que somos peso mediano o peso welter, si lo vemos en términos boxísticos, no nos pongamos con un peso pesado, porque nos puede ir muy mal. Saludos.